lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:34 en la mañana, mañana fría en la capital de los ecuatorianos, cielo totalmente nublado en esta parte de nuestra capital. Gracias, el saludo. Feliz días del niño, dicen para Fabricio y Belkis. Uno siempre tiene algo de niño, ¿no? Siempre tiene algo de niño en el corazón, en la cabeza. No necesariamente asociado a la inmadurez, pero creo que todos tenemos algo de niños dentro de nuestro interior, ¿no? En nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestras acciones. Incluso en nuestros errores y omisiones que cometemos, ¿ah? Como decía al inicio del espacio, feliz día para los más chiquititos, para los niños que sintonizan este espacio, obviamente con la supervisión de sus padres. Gracias por aquello. Debo decir que me ha conmocionado la noticia. Estaba tratando de confirmar y está confirmado. No la había mencionado al inicio de este espacio. Yo leí que algunos de ustedes tuvieron la gentileza de compartirnos esa información en el chat nuestro de la transmisión, tanto de Facebook cuanto de YouTube. Nos confirman el fallecimiento del colega Hugo Gavilanes, del canal de televisión RTS. Está confirmado. Hugo tenía problemas de salud. Entiendo que Hugo incluso se contagió de COVID en su momento. Estuvo en el lecho del dolor. Varios medios colegas lo confirman. Justamente el fallecimiento de Hugo, desde la cuenta del programa colega Un Café con JJ, dicen: esta madrugada falleció en Guayaquil el periodista Hugo Gavilanes. Yo realmente me ha sorprendido esta noticia. A Hugo lo conocí cuando comencé en el periodismo allá por diciembre del año 92. Hugo en ese tiempo, cuando yo lo conocí, había sido reportero y presentador del espacio de la comunidad del canal de televisión Ecuavisa. Antes Hugo había comenzado en Telesistema, que antes se llamaba Tele4 Guayaquil. Yo entré a trabajar justamente a Canal 4 de Guayaquil allá un 19 de diciembre del año 92. Hugo ya había salido de lo que pasó a llamarse Telesistema, luego de su denominación Tele4, y hoy se llama RTS. Y Hugo lo conocí siendo periodista de Coavisa, ¿no? Y claro, las últimas décadas como parte de RTS. Yo tengo en lo personal el mejor de los conceptos de Hugo Gavilanes como persona. El mejor de los conceptos de él. No se trata aquí de decir que todo muerto es bueno. Pero yo sí respeto mucho el valor de la humanidad. Fue, digamos, de esos periodistas que en los inicios de este comunicador, cuando tenía apenas 18 años de edad, daban consejos, ¿no? Hugo me dio algunos consejos justamente en el inicio de mi carrera periodística, yo siendo un hombre de 18 y 19 años. Él ya tenía su recorrido, además había sido infante de marina, tenía sus años. Yo ya fallecido, así que me solidarizo con la familia de Hugo Gavilanes, con la familia de RTS, que es el canal de televisión en el cual yo nací periodísticamente, como les decía, ya por el año 92. Fue el canal de televisión que me brindó la oportunidad de empezar a hacer periodismo en este país y a ejercer profesionalmente esta actividad. Así que envío un abrazo solidario justamente a la distancia, desde Quito hasta la ciudad de Guayaquil, para los familiares del colega Hugo Gavilanes. Como digo, se ha confirmado su fallecimiento. El propio canal justamente ha confirmado el fallecimiento del colega Hugo Gavilanes. Paz en la tumba de Hugo y mucha fuerza para su familia, mucha fuerza y resignación para la familia del colega Hugo Gavilanes, y mi abrazo para mis colegas, para mis amigos de siempre del canal RTS, donde, como digo, hice mis primeros pininos hace casi 30 años, allá por diciembre del año 92. Bueno, ¿qué pasó ayer? Y no me refiero a la película.
pero casi que los hechos de la política ecuatoriana configuran lo del nombre de esta película, que es una de las comedias más graciosas de los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer en la Asamblea Nacional? Pasó lo que yo sí considero que era inminente que iba a pasar. Era cuestión de tiempo. Sin embargo, la decisión adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional ayer deja una serie de matices para la reflexión, porque yo siempre he sostenido, querida audiencia, a través de mis diferentes espacios. A ver, antes de proseguir, le alerto al equipo, me dicen por favor que el equipo del ministro del Interior está por abajo, a ver si le pueden abrir la puerta. Me acaban de pasar un mensaje, a ver si podemos estar pendientes del equipo del ministro Patricio Carrillo. Ahora mismo ya procedemos a abrir la puerta. Perdón la digresión, quería alertar al equipo justamente de la llegada de las personas que acompañan al ministro del Interior, que nos va a acompañar ya mismo a las 7 de la mañana. Bueno, les decía, siempre yo desde esta tribuna periodística, desde estos micrófonos, desde esta cámara, a través de mis redes sociales, de mis diversos espacios, yo siempre he apelado a defender la legalidad, a que los temas legales se resuelvan con base en el respeto de la norma jurídica y que no se judicialice la política y que no se politice la justicia. No quiero decir que es imposible en el Ecuador, pero parece que es así. En el Ecuador es tan complejo combinar aspectos que deberían ser normales en el ejercicio de la democracia y del respeto a las instituciones. Si en este país hubiese institucionalidad, la política no interviniera en las decisiones judiciales y la justicia no interviniera en las decisiones netamente políticas. Pero aquí hacemos todo al revés. Aquí lamentablemente se hace absolutamente todo al revés. Y este no es un problema reciente, este ha sido un problema histórico y es un problema sistémico, es un problema de nuestro sistema, es un problema de nuestra propia idiosincrasia como país. Porque al final los políticos que tenemos son los políticos que elegimos. Las autoridades que tenemos, el gobierno que tenemos, los legisladores que tenemos, los alcaldes y alcaldesas que tenemos, los prefectos y prefectas que tenemos, los concejales y concejalas que tenemos, los elegimos nosotros. Entonces es un problema de la sociedad ecuatoriana. Pero claro, uno elige para que lo gobiernen, para que tomen decisiones y que lo hagan en el marco de la ley, cumpliendo con el derecho y haciendo las cosas que uno espera sirvan para mejorar nuestras condiciones de vida. Pero en el Ecuador, lamentablemente, esa no ha sido la lógica, porque hay gente que llega al poder, que nunca ha tenido poder, que en su vida ha manejado el poder, y de pronto tiene 1 miligramo de poder, 1 miligramo de poder y pierden la cabeza, no saben qué hacer con el poder. Son como el guasón de Heath Ledger, no saben qué hacer. Tienen poder y no saben qué hacer. Ahí en las manos y no saben qué hacer y enloquecen. Pierden la cabeza con 1 miligramo de poder. Y eso ha pasado en el Ecuador y hay un montón de ejemplos. Y lo seguirá viendo porque lamentablemente la lógica de la política ecuatoriana es esa. Con sus excepciones como todo. Porque toda la vida tiene sus excepciones. Yo sí considero que en el Ecuador hay buenos políticos. Pero lamentablemente terminan siendo la excepción que confirma la regla de que en el Ecuador no se hace buena política. Y los episodios que terminaron ayer en la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional son un reflejo de lo que estoy señalando. Que aquí en el Ecuador lamentablemente todo se hace al revés. Por un lado, la presidenta de la Asamblea Nacional, que había dicho en alguna entrevista y que lo ratificó en este espacio la semana anterior, de que solo Dios la iba a sacar del cargo. Yo le decía el viernes de la semana anterior, pero presidenta, yo también creo en Dios, pero este no es un tema divino, pues ese es un tema terrenal. Ese es un tema de los hombres, del ser humano. Y termina siendo una decisión política. Al final la sacaron ayer a la presidenta Yori. La presidenta Yori se aferró al cargo.
la presidenta Yori no fue sensible con lo que estaba pasando en la Asamblea Nacional y con esa mayoría política de diversas vertientes, que no solamente es una o dos organizaciones políticas las que cuestionaron la gestión de Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea Nacional. Aquí se pretende posicionar de que solamente es una o dos organizaciones políticas. No, no es así. Aquí hay varios sectores políticos descontentos con la gestión de Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea Nacional. Y la presidenta Llori en ese momento, siendo nada sensible con los reparos que estaba recibiendo su gestión desde varias vertientes políticas, y claro, amparada en el apoyo que le dio el gobierno del presidente Lasso, un gobierno que asegura respetar la independencia de las funciones del Estado, pero solamente en el discurso, porque en la práctica resulta que el gobierno comete el mismo error que han cometido otros gobiernos, que es el de interferir en otras funciones del Estado. El gobierno no tiene, en teoría, nada que hacer con lo que está pasando en la Asamblea Nacional, nada que hacer. Sin embargo, ha habido una clara postura del gobierno en apoyo a la hasta ayer presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces, con ese músculo político, con ese apoyo político, la presidenta Llori, creo yo, y lo he señalado en varias ocasiones en este espacio, incurrió en un claro abuso de los recursos jurídicos que establece la Constitución y las leyes para poderse mantener en el cargo. Y ustedes a mí, queridos oyentes e internautas, me han escuchado. Y ojalá que para aquellos enfermitos que dicen cualquier cosa y que solamente quieren escuchar lo que les interesa, escucharán bien. De todas maneras, mis comentarios y mis reflexiones están en el YouTube. Cuando quieran escuchar, escuchar bien y no decir cualquier cosa. Escucharán bien. Permanentemente en este espacio hemos cuestionado los recursos jurídicos a los cuales ha echado mano la presidenta de la Asamblea Nacional para permanecer en el cargo. Como el que pasó el día viernes, que me pareció el más aberrante de todos. El más aberrante de todos. Esas medidas cautelares concedidas por un juez del sur de Quito para frenar el trámite del informe que recomendaba la destitución de la presidenta en el Pleno de la Asamblea Nacional. Para mí, lo dije el viernes y lo he dicho esta semana, para mí esa sentencia judicial es una aberración jurídica, y lo dije en su momento. Y lo ratifico hoy. Porque los argumentos que sustentó el juez no tienen lógica si uno revisa y lee. Es cuestión de leer el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Claramente, claramente. Ahí hubo una clara interferencia de la función judicial a través de una sentencia de un juez en un tema privativo interno de la función legislativa. Medidas cautelares para frenar que se conozca el informe de la Comisión Pluripartidista. En su momento también las medidas cautelares anteriores a través de la acción de protección que le concedieron a la presidenta y que luego fue revocada. Acuérdense ustedes, dijimos exactamente lo mismo. Para mi modesto criterio, lo he dicho en varias ocasiones, ha habido un abuso por parte de la presidenta de las garantías y los derechos consagrados en la Constitución, aupada por jueces que terminaron siendo funcionales a este propósito. Funcionales. Evidenciando además el desastre en el manejo de la Administración de Justicia, que también lo comentamos el día lunes en este espacio. Lo que está pasando, cómo se pelean a dentelladas el poder en la Administración de Justicia, burlándose obviamente del país. Por un lado la Judicatura, por otro lado el presidente de la Corte Nacional de Justicia, peleándose a dentelladas, y en el medio el país. ¿Qué les vale un pepino? No les importa. Lo que les importa es su poder, ¿ya? Sus apetencias, sus egos, sus vanidades. Eso demuestran algunas autoridades en este país. Y aquí en el caso de la presidenta Llori, desde mi punto de vista, abusó de las garantías constitucionales con el apoyo de determinados jueces que terminaron siendo funcionales. Pero al mismo tiempo, yo sí discuto lo que pasó ayer en la Asamblea, porque me sorprendió.
Y yo creo que de lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional se puede derivar una discusión jurídica sobre la validez jurídica de lo que resolvió ayer la Asamblea con base en el procedimiento empleado. Yo sí creo que fue muy discutible el procedimiento empleado ayer por los legisladores, que incorporaron en la continuación de una sesión, por la vía de una moción previa, el tratamiento de un informe que no constaba en el orden del día. Porque resulta que había que convocar una nueva sesión para incorporar un nuevo tema en el orden del día. Los que medianamente sabemos algo de técnica parlamentaria, algo de procedimiento parlamentario, sabemos perfectamente que en la continuación de una sesión, cuando una sesión ya se instaló, ya luego de que cantaron el himno nacional y ya se leyó el orden del día y ya se incorporaron los temas que seguramente se proponen como cambio del orden del día, una vez que cantan el himno nacional ya no hay cómo meter nada más en la sesión. No hay cómo. No hay forma. Legalmente no hay forma. Y para meter otra cosa hay que convocar una nueva sesión. Lo que hicieron ayer fue echar mano de una sesión que había sido convocada en su momento, la 772, en la que se apeló la presidencia de Guadalupe Llori. Prosperó esa apelación, o sea, esa sesión, mientras dure y no se cierre la agenda de esa sesión no podía ser presidida por Guadalupe Llori, sino por el primer vicepresidente Virgilio Saquicela. Y lo que hicieron ayer fue reinstalar esa sesión, sabiendo que Llori no podía intervenir en esa sesión, e incorporaron este tema, que no estaba en la agenda. Y yo por ahí veo que va a haber una discusión jurídica compleja. Y no les extrañe. Yo decía ayer al finalizar la noche, luego de todo lo que pasó en la Asamblea Nacional, no les extrañe que este capítulo no se haya cerrado el día de ayer. Por eso que estoy diciendo. No les extrañe. Porque las cosas no las hacen bien. Porque no las hacen bien. Claro, ayer alguien me escribió y me decía, es que si no era ayer, no era nunca. Ergo, la decisión de ayer fue netamente política. La decisión de ayer fue netamente política. Un problema político con una solución netamente política, creo yo, al margen de lo que dice la norma jurídica. Y esa parte, al haber adoptado una decisión netamente política, sin tomar en cuenta lo que dice la norma legal, creo yo que podría acarrear dificultades, porque dudo mucho que la señora Llori se quede con los brazos cruzados, aceptando la decisión de la mayoría de 81 legisladores. Porque dudo mucho que si antes la presidenta Llori no fue sensible a las críticas internas que recibió desde diferentes sectores políticos, dudo mucho que hoy asuma justamente una actitud de mucha más sensibilidad, aceptando errores. Le preguntamos con Belkis el día viernes si ella era autocrítica y ella no reconoce errores. Ella cree que su gestión ha sido una gestión 10 sobre 10. Y ese me parece que siempre será un error por parte de quienes ostentan el poder político de este país. Porque no son ni ángeles ni arcángeles y son seres iluminados. Son seres humanos que tienen aciertos pero que también cometen errores. Así de simple. Pero no los aceptó en su momento Guadalupe Llori y dudo mucho que los acepte. Y yo me temo que ella, seguramente, con el apoyo del gobierno, va a pelear hasta buscar seguramente ser restituida en el cargo por esta discusión que estoy señalando. Porque yo creo que ayer, desde el punto de vista jurídico, no se hicieron las cosas bien y termina siendo una decisión netamente política. Así que aquí que nadie se saque el cuerpo. Que nadie se saque en cuerpo. Tan responsable es Guadalupe Llori cuanto los otros legisladores de la crisis interna que enfrenta la Asamblea Nacional. Aquí hay una responsabilidad compartida de todos. Compartida. De todos. Porque por último, si la norma jurídica, la ley orgánica de la función legislativa prevé la posibilidad de que una autoridad sea cesada en sus funciones, en este caso la presidenta de la Asamblea Nacional, hay que hacer las cosas bien. Y por otra parte, la señora Llori, está claro, insisto, creo yo que ha incurrido en un abuso del derecho, en un abuso de las garantías constitucionales con el apoyo del gobierno. El gobierno no ha sido neutral en la crisis de la Asamblea. El gobierno no ha honrado
su postura discursiva del respeto a las funciones del Estado y de la independencia de las funciones del Estado. Y para muestra un botón, anoche, como a la 1 de la mañana, Roberto Carlos, a ver si podemos poner el comunicado, hacia la 1 de la mañana, se emitió un comunicado por parte de Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, para que se den cuenta que el gobierno no es neutral en este tema, no es neutral. Claro, habrá quienes digan, pero es que no podemos permanecer neutrales ante una ilegalidad, capaz que seguramente ese es el argumento. Pero el gobierno siempre había dicho en el discurso que respeta la independencia de las funciones del Estado. Pero el gobierno no se ha mantenido neutral, al menos en torno a la crisis de la función legislativa. Mostremos el documento, por favor, el comunicado. Hacia la 1 de la mañana se emite este comunicado, que da cuenta que efectivamente el gobierno ratifica su apoyo a la señora Yori. Rechazamos la ilegal destitución de la presidenta de la función legislativa. Hoy se ha consumado una ilegalidad más en la Asamblea Nacional. Legisladores de diferentes bancadas han decidido incumplir las medidas cautelares dictadas por el juez competente y destituir a la presidenta Guadalupe Yori Abarca. Este acto arbitrario afecta no solamente a la institucionalidad del Parlamento, sino a la estabilidad política del país. El gobierno nacional respeta la independencia de las funciones, no entiendo esa parte, pero no se prestará al juego de quienes piensan en sus intereses políticos y personales, dejando de lado la seguridad jurídica y el bienestar de todos los ecuatorianos. Pero dice, yo pregunto, el ministro de Gobierno o el Ejecutivo no son jueces. El ministro de Gobierno no es un juez. El ministro de Gobierno es el ministro de la política y se debe al Ejecutivo. Pero ya cuestiona que han incumplido las medidas cautelares dictadas por un juez competente. Eso tiene que resolverlo el juez. Eso tiene que dictaminarlo el juez, no el ministro de Gobierno, ni el presidente de la República. Eso tiene que dictaminarlo un juez. Pero aquí, claro, ya el gobierno también ha tomado partido. Ha tomado partido en esta polémica, en esta bronca interna de la Asamblea Nacional. Por eso es que les estoy diciendo que no es nada raro que el día de hoy haya novedades. Y que seguramente Guadalupe Yori, con el apoyo del gobierno, y seguramente con el respaldo de un segmento de la Administración de Justicia que ha sido claramente funcional a no respetar la separación de funciones y a no entender que los temas legislativos internos deben ser resueltos por los legisladores, que no les quepa la menor duda que hoy habrá novedades. Porque este comunicado, que yo sí considero, es un comunicado que claramente implica una interferencia en los asuntos de otra función del Estado. Para mí este comunicado termina allanando el camino y reflejando lo que estoy diciendo. Y vamos a seguir hablando de esta telenovela de la cual, no sé ustedes, yo estoy hasta aquí y seguramente muchos de ustedes también. Hasta aquí. Hartos. Hartos. Porque este país se desangra. Este país está tomado por las mafias. Este país está tomado por la delincuencia organizada. En este país los ecuatorianos no estamos seguros. Y lo vamos a conversar ya mismo con el ministro del Interior, que aceptó justamente conversar en este espacio. Conjuntamente con la penalista Lorena Grillo y con el académico Daniel Pontón. Vamos a tener una interesantísima tertulia aquí en este espacio junto a Belkis. Vamos a hablar del tema inseguridad, que es un tema muy preocupante, pero sobre el cual nuestra clase política no está sintonizada. Nuestra clase política está en otra onda. Nuestra clase política está pensando en otra cosa. Determinados políticos están más pendientes de garantizar su parcela de poder, su centímetro cuadrado de poder, en lugar de pensar en nosotros, en los ciudadanos, en quienes terminamos siendo los electores. Así que no les extrañe que en las próximas horas haya novedades. Y una cosa más. En una parte del debate, yo quisiera que alguna vez los políticos, con las excepciones, siempre remarco en las excepciones. Yo soy enemigo de la generalización. Pero desgraciadamente la excepción confirma la regla. Ayer unas intervenciones, un par de intervenciones de llorar.
Un asambleísta mandando a callar a otro asambleísta gritando. Los asambleístas tienen que dirigirse a quien dirige a quien preside la sesión de la asamblea. Pero ahí diciéndose de todo ayer, una vergüenza. Aquí no cambian, algunos no cambian. Hay gente nueva con las mismas prácticas que tanto cuestionaron, pero llegaron a la legislatura y se transforman. Y se ponen el mismo ropaje, con prepotencia, con actitudes autoritarias. Una vergüenza. Veamos qué pasa el día de hoy. Les dejo allí. Este es mi comentario. Yo sí lamento lo que está pasando en la función legislativa. Lamento. Como les digo, no descarto, que no les quepa la menor duda que hoy habrá novedades. En punto a las 7 de la mañana, cierro el comentario. Atentos, tras la pausa. Interesantísimo panel para hablar de seguridad, de lo que realmente debe preocuparnos a todos. ¿Qué pasa con la seguridad? El ministro del Interior, Patricio Carrillo, que nos acompañará el día de hoy, la penalista Lorena Grillo, de modo telemático, y también aquí en la cabina, el académico Daniel Pontón. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.